Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Vamos a hablar de uno de los romances más comentados, más seguidos y más apasionantes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a explorar cómo la percepción y el respeto hacia él han experimentado un cambio interesante, ¿verdad? Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis, y un poco de mi opinión personal. Antes de empezar, y ya que estamos, aprovecho para pedirles algo: suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Así siempre estarán al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de nuestros queridos Demet y Can. Ahora sí, vamos a lo importante. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de esas que marcan época. Cuando protagonizaron Erkenci o Pájaro Soñador, para nosotros, la química entre ellos era explosiva. Era como si las chispas saltaran de la pantalla a nuestras propias salas. La serie fue un éxito rotundo y el fenómeno Sanem y Can conquistó corazones en todo el mundo. El amor que se profesaban en la ficción, las miradas, los gestos, todo era tan creíble que era muy fácil especular sobre si la relación traspasaba la pantalla. ¿O no? Y claro, con el éxito viene la fama, y con la fama, los rumores y las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de noticias sobre su relación. Fotos, vídeos, rumores de encuentros desmentidos, un sinfín de contenido. Y aunque ellos nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, la fascinación del público por esta pareja era innegable. Era como si el destino, de alguna manera, los hubiese unido más allá de la ficción. Pero como suele ocurrir, el mundo del espectáculo es un torbellino. Después del gran éxito de Erkenci, cada uno tomó su camino. Demet siguió triunfando en otras producciones, como Doğu Unep Kaderindir, y más recientemente Anfara. Can, por su parte, también continuó su carrera en el mundo de la interpretación, participando en series como Bay Jail y proyectos internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque con el paso del tiempo y los diferentes proyectos en los que han trabajado, la percepción pública sobre Can Yaman ha experimentado un cambio. Al principio, con el auge de Erkenci, la imagen que teníamos de él era la del galán romántico, el chico perfecto, el novio ideal. Era el sueño de muchas fanáticas que esperaban que su amor en la pantalla se materializara en la vida real. Era la época dorada de Can David, el publicista creativo, carismático y con un físico que robaba suspiros. Las revistas, las entrevistas, las redes sociales, todo giraba en torno a él y su CEO estrella, Demet. El mundo parecía perfecto y la fantasía de una relación romántica fuera de la pantalla era un combustible constante para los fans. Pero con el tiempo, algunas actitudes, algunas declaraciones, incluso algunos detalles que se filtraron de su vida personal comenzaron a generar controversia. Algunas de estas situaciones le jugaron en contra. Se habló, por ejemplo, de su temperamento, de algunas exigencias en el set, de ciertas declaraciones que no cayeron bien a todo el mundo. Y claro, en un mundo tan mediático como el de las celebridades, cada detalle cuenta. Empezaron a circular rumores sobre su comportamiento en el set, sobre supuestas exigencias y ciertas actitudes que algunos consideraron prepotentes. La imagen del chico perfecto comenzó a resquebrajarse y la percepción pública, inevitablemente, se vio afectada. Se hablaba de tensiones, de conflictos y de una personalidad que, para algunos, no coincidía con la imagen idílica que proyectaba en la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans debatían sobre su comportamiento, y la imagen de Can Yaman comenzó a polarizarse. Y ahí es donde entra el respeto. ¿Qué es lo que ha hecho que el respeto hacia Can Yaman crezca? ¿Qué cambió? ¿Qué dijo ahora? Bueno, en realidad, no es solo una cosa, sino una combinación de factores. Y aquí es donde empezamos a analizar un poquito más a fondo. Primero, es importante destacar que Can Yaman es un actor con talento. No podemos negar eso. Tiene carisma, sabe interpretar y ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles. Su trabajo en Erkenci fue crucial para su ascenso, y en sus proyectos posteriores ha demostrado que no es solo una cara bonita. Es innegable que tiene un don natural para la actuación. Su capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de sus personajes y para conectar con el público es algo que lo distingue. Su trabajo en Erkenci fue un claro ejemplo de ello.
Su interpretación de Candy Beat, llena de matices y de una química innegable con Demet, lo catapultó a la fama internacional. Pero su talento no se limita a un solo tipo de personaje. En sus proyectos posteriores ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y a interpretar personajes con personalidades muy distintas. Desde el galán romántico hasta el personaje más complejo y con contradicciones, Can Yaman ha demostrado que es un actor versátil y con un gran potencial. En segundo lugar, creo que el tiempo juega un papel importante. Con el paso de los años, las personas maduran, evolucionan y aprenden de sus errores. Es posible que Can haya reflexionado sobre ciertas situaciones, haya aprendido a gestionar mejor su imagen pública y a comunicarse de manera más adecuada. El tiempo, como suele decirse, es el mejor maestro. Y en el caso de Can Yaman, parece haberle enseñado mucho. Después del torbellino de la fama y de la atención mediática desmedida, es natural que se cometan errores. Las presiones, las expectativas y la constante exposición pública pueden ser abrumadoras. Pero con el tiempo las personas aprenden a lidiar con estas situaciones, a reflexionar sobre sus acciones y a tomar decisiones más conscientes. Es posible que Can haya aprovechado este tiempo para analizar su comportamiento, para evaluar las consecuencias de sus acciones y para tomar medidas para mejorar su imagen y su relación con el público. Además, sus decisiones profesionales también han contribuido a este cambio en la percepción. El hecho de haber trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su capacidad para hablar italiano y adaptarse a nuevos entornos, le ha ganado el respeto de un público más amplio y diverso. La incursión de Can Yaman en el mercado internacional fue un paso crucial en su carrera. La serie italiana Viola come il mare fue una oportunidad para demostrar su talento a un público diferente y para demostrar su capacidad para adaptarse a nuevos idiomas y culturas. Este proyecto no solo le permitió expandir sus horizontes profesionales, sino que también le brindó la oportunidad de alejarse de la imagen del galán turco y de construir una nueva imagen basada en su talento y en su profesionalismo. Su desempeño en Viola come il mare fue muy elogiado, y su capacidad para interpretar a un personaje en italiano demostró su dedicación y su compromiso con su carrera. Otro factor clave es, por supuesto, su vida personal. Can ha mantenido una postura más discreta con respecto a sus relaciones sentimentales, lo que ha contribuido a que se centre más en su trabajo y en su carrera profesional. El hecho de no exponer su vida privada constantemente también ha generado una imagen más positiva y ha disminuido la atención mediática sobre aspectos que podrían ser perjudiciales para su imagen. La decisión de Can Yaman de mantener su vida personal en privado ha sido un acierto. En un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escudriñada, mantener la privacidad es un acto de valentía y de inteligencia. Al no exponer su vida personal a la atención mediática, Can ha logrado proteger su imagen de rumores y de especulaciones. Ha evitado que su vida privada se convierta en un tema de debate público y ha logrado centrar la atención en su trabajo y en su talento. Esto le ha permitido construir una imagen más sólida y más profesional, y ha contribuido a que el público lo perciba como un actor serio y dedicado a su carrera. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción del público. Las redes sociales son un termómetro de la opinión pública, y hemos visto cómo, en los últimos tiempos, el cariño hacia Can ha ido en aumento. Sus seguidores han valorado su trabajo, su profesionalidad y su dedicación. Y aunque siempre habrá detractores, es innegable que su imagen ha dado un giro positivo. Las redes sociales, con su poder de amplificación y de viralización, se han convertido en una herramienta fundamental para la opinión pública. En el caso de Can Yaman, las redes sociales han sido un reflejo de la evolución de su imagen. Inicialmente las redes sociales se inundaron de críticas y de comentarios negativos sobre su comportamiento. Pero con el tiempo la percepción pública ha ido cambiando, y hemos visto un aumento del cariño y del apoyo hacia él. Sus seguidores han valorado su trabajo, su profesionalismo y su dedicación. Han reconocido su talento y su capacidad para superarse a sí mismo. Han elogiado su compromiso con su carrera y su esfuerzo por mejorar su imagen. Y aunque siempre habrá detractores, es innegable que la imagen de Can Yaman ha dado un giro positivo. ¿Y qué dijo ahora? Bueno, no es que haya dicho algo específico que haya cambiado la situación de la noche a la mañana. Sino que con el tiempo su trabajo habla por sí solo. Ha continuado participando en proyectos de calidad, ha mostrado una actitud más profesional y ha aprendido a manejar su imagen de manera más inteligente.
En el mundo del espectáculo, las palabras a veces son vacías. Lo que realmente importa son los hechos. Y en el caso de Can Yaman, sus hechos han hablado por sí solos. Ha continuado trabajando en proyectos de calidad, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Ha mostrado una actitud más profesional en el set, demostrando respeto por sus compañeros y por el equipo de producción. Ha aprendido a manejar su imagen de manera más inteligente, evitando polémicas y centrándose en su trabajo. Y sobre todo ha aprendido a conectar con el público de una manera más auténtica y más genuina. En resumen, el respeto hacia Can Yaman ha crecido porque, con el paso del tiempo, ha demostrado ser un actor talentoso, ha madurado, ha tomado decisiones profesionales acertadas y ha sabido gestionar mejor su imagen pública. Es como si, de alguna manera, hubiera aprendido a dar la vuelta a ciertas situaciones que en el pasado podrían haber jugado en su contra. Y es que, amigos, en este mundo, la capacidad de reinventarse y aprender de los errores es fundamental. La trayectoria de Can Yaman es un claro ejemplo de resiliencia y de crecimiento personal. Ha demostrado que es posible aprender de los errores, superar las adversidades y reinventarse a sí mismo. Ha demostrado que el talento, la perseverancia y el trabajo duro son clave para alcanzar el éxito. Y ha demostrado que la capacidad de reinventarse y de adaptarse a los cambios es fundamental en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay de Demet? Ella sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su cercanía con el público la han convertido en un verdadero ícono. Y aunque su relación con Can Yaman ya es cosa del pasado, es innegable que el cariño que el público siente por ella sigue intacto. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su cercanía con el público la han convertido en un verdadero ícono. Su trayectoria profesional es un ejemplo de éxito y de perseverancia. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y con un gran talento. Su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su belleza, su carisma y su personalidad cercana con el público la han convertido en un ícono de la moda y de la cultura popular. Y aunque su relación con Can Yaman ya es cosa del pasado, es innegable que el cariño que el público siente por ella sigue intacto. Su talento, su belleza y su cercanía con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su trabajo en Erkenci fue fundamental para su ascenso a la fama, pero ha seguido demostrando su talento en otras producciones, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. Su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un verdadero ícono. En definitiva, la historia de Demet y Can nos enseña muchas cosas sobre el mundo del espectáculo, sobre la fama y sobre la evolución personal. Nos demuestra que las segundas oportunidades existen, que el talento y la perseverancia pueden abrir muchas puertas, y que al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y seguir trabajando duro para alcanzar nuestros sueños. La historia de Demet y Can es una historia de éxito, de amor y de crecimiento personal. Nos enseña que en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito pueden ser efímeros, pero que el talento, la perseverancia y la autenticidad son valores que perduran en el tiempo. Nos demuestra que las segundas oportunidades existen, que el talento y la perseverancia pueden abrir muchas puertas y que al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y seguir trabajando duro para alcanzar nuestros sueños. Nos enseña que el amor, la amistad y la familia son valores fundamentales en la vida y que aunque las relaciones puedan terminar, el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el respeto hacia Can Yaman ha aumentado? ¿Qué otros factores creen que han influido en esta evolución? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Déjenlos aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la evolución de la imagen de Can Yaman? ¿Creen que ha logrado reinventarse? ¿Qué papel ha jugado el tiempo en este proceso? ¿Qué otros factores han influido en esta evolución? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Compartan sus puntos de vista y vamos a debatir sobre este tema apasionante. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme.